Buenas noches, bienvenidos a Teología con Café, conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Estamos animados con una nueva clase, hemos estado con todo este tema de lo que son los principios de interpretación bíblica y hemos comenzado ya a tratar el tema de cómo tener una conversación íntima con nuestro Padre Celestial, es decir, un tiempo devocional, y hemos estado andando por esta ruta metódica de clarificar para cumplir, porque lo que esperamos luego de asimilar el texto bíblico e incorporarlo en nuestra vida es en efectivo ser discípulos de Jesús, vivir la transformación de nuestra propia vida y entonces iniciar esa gran aventura de la gran comisión, del discipulado, de la trascendencia, como hemos dicho, que nos referimos al hecho de enseñar a otros lo que antes alguien nos enseñó a nosotros. Así que bienvenidos por estar aquí presentes, y quiero que sepan que queremos avanzar hacia esto de poder preparar no solamente un devocional que podamos compartir con otros, sino que también poder preparar un buen estudio bíblico, pasando buenas horas en él, indagando en las escrituras, todo este proceso de observación, interpretación y aplicación, y de ahí tener, mire, el sustento, la base para que todos ustedes, con los diferentes dones que tengan, puedan traducir su aprendizaje a una comunicación que trascienda a otros. Algunos de ustedes van a escribir un poema después de haber estudiado un pasaje, un salmo, por ejemplo. Otros van a escribir de repente un libro de valor académico, didáctico, pedagógico. Quizás otros se van a animar incluso a escribir una novela basada en principios bíblicos. Y así, de repente, los músicos entre ustedes ahora van a tener teología que han adquirido mientras conversan con su padre y toman una taza de café, y van a convertirlo en cantos, se van a volver compositores cuyas canciones transmiten un sólido mensaje bíblico teológico. Algunos serán maestros vocacionales, otros serán maestros profesionales, van a escribir su blog, van a tener una página en Facebook con muchos seguidores, porque ustedes van a estar dando contenido que sale de su corazón, o más bien dicho, que pasa por su corazón, porque sale de las escrituras. Y así, algunos de ustedes, como de hecho ya lo están haciendo, estarán predicando en sus congregaciones o en diferentes lugares, predicando en oportunidades que se les den, en hospitales, en cárceles, en centros comunales, en cualquier espacio donde se pida razón de nuestra esperanza. Queremos llegar a eso, a que ustedes, en el momento que les digan eso, que les pidan esa razón, ustedes tengan algo que decir. Y por eso estamos abriendo este espacio para que podamos practicar, y algunos de ustedes están practicando. Hoy tendremos otro invitado que va a compartir con nosotros uno de sus devocionales, siguiendo las pautas que hemos compartido, con énfasis en particular en la observación, la interpretación y la aplicación. Así que, una vez más,
Bienvenidos a Teología con Café y quiero pedir un voluntario que nos dirija en una breve oración. Aquí está ya Oscar Cuello levantando la mano. Adelante, Oscar. Muy buenas noches. Eh, bueno, Padre, queremos darte las gracias primeramente porque nos das la oportunidad de estar aquí y a lo largo de estas semanas hemos podido disfrutar, Dios, y en lo personal más de tu palabra. Y agradecemos, Padre, por lo que estás haciendo con Don Mike, con los demás hermanos que estamos aquí, Señor. Queremos tener un corazón dispuesto a aprender, Padre, una mente atenta. Quite toda distracción, Señor, porque queremos estar concentrados sabiendo de que esto es muy especial de parte de usted para nosotros y queremos aplicarlo, Dios. Que pueda hacer usted usando a Don Mike, usando al expositor invitado también, para que podamos aprender mutuamente, Dios. Todo esto para su gloria y todo esto para la edificación de su iglesia, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Oscar. Y hoy yo quiero comenzar para introducir este tema de hoy, haciendo una lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y va a servir esta lectura para introducir el tema. Vamos a decir que Dios comunica verdad. Dios comunica la verdad, Dios comunica su verdad. Decimos que Dios es uno y este es el fundamento de, eh, en términos religiosos, este es el fundamento del judaísmo y este es el fundamento del cristianismo. Dios es uno, un solo ser. Dios es uno y de la misma manera la verdad es una. Podemos tener diversidad de opiniones, podemos tener diversidad de percepciones, podemos tener diversidad de criterios, de aprendizajes, de desaprendizajes y de reaprendizajes, pero la verdad es una. Y sabemos que la palabra es verdad, la Biblia es verdad. Y en este sustento es que decimos que Dios revela la verdad de su voluntad mediante diferentes formas. Estuvimos en su momento hablando de Romanos 12, donde explicábamos cuál es esa buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Cuál es esa? No se refiere a cualquier situación que nos pasa, se refiere a lo que Dios revela, a lo que Dios declara que Él espera de nosotros. Por supuesto que hay otros conceptos de voluntad divina. La voluntad soberana de Dios es aquella en la que efectivamente suceden las cosas porque Él lo permite. La voluntad, algunos la llaman la voluntad permisiva de Dios ahí en su paciencia y en su misericordia, tolera y te da precisamente misericordia por causa de que estás caminando contra su voluntad. Entonces Él viene y actúa en ti para hacer ajustes conforme a su gracia y su misericordia, pero no es que fue su voluntad que tú tomaras este camino o el otro, es la contraposición de su gracia y de su misericordia, pero en lo que a la verdad se refiere, la voluntad de Dios es revelada en la Biblia. Por eso,
un tercer elemento que vamos a agregar a nosotros, a nuestra definición de teología, que ya hemos dicho hasta ahora que todo comienza con conversar con nuestro Padre en nuestro tiempo devocional. Aunque lleguemos lejos en el estudio, todo comienza en ese momento íntimo, cuando tú, la Biblia y el Padre están en comunión. Decimos que la teología es el estudio comprensivo de la persona de Dios, de la obra de Dios, y entonces aquí entrego el tercer elemento, y de la voluntad revelada de Dios. Dios revela su voluntad en las Escrituras y lo hace mediante diversas formas: pactos, promesas, mandamientos, exhortaciones, profecías y otras formas más que en todo este transcurso de Teología con Café vamos a poder estar haciendo referencia. Y estas formas de comunicación de Dios son importantes que las conozcamos, porque serán parte de nuestra clarificación. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Le conocemos a Él como persona, como ser, ¿verdad? Porque ya hemos explicado que es tres personas en un solo ser. Le conocemos a Él como Dios, le conocemos a Él como su obra, y también queremos conocer su voluntad. Entonces, hemos hablado y hemos dedicado mucho a las figuras del lenguaje, y aunque esto vendría como en paralelo, porque la revelación de un pacto puede incluir figuras del lenguaje, la revelación de una promesa puede incluir figuras del lenguaje, las exhortaciones pueden, y las profecías, no digamos, ¿verdad? Pero esto es importante que aprendamos a irlas identificando. ¿Recuerdan las ilustraciones, los ejemplos que pusimos acerca del niño que quería aprender? Sus padres querían que aprendiera a tallar el jade y que solamente le ponían a sostener una piedra de jade. ¿Recuerdan el otro ejemplo del cajero del banco, que de tanto contar billetes podía sentir si un billete presentaba alguna anomalía solo por su grosor, su peso, su olor y cosas características? De la misma manera es el ejercicio nuestro, de nuestra devoción, que vamos a ir teniendo ese discernimiento espiritual para diferenciar o identificar con prontitud para su aplicación cuando se trata de un pacto, cuando se trata de una promesa, cuando es un mandamiento, cuando es un principio, y todo esto. Con Efesios, yo quiero hablarles de una de estas formas con las cuales Dios se revela, y es lo que teológicamente se le llaman los decretos divinos, el verbo divino, la declaración eterna que hace Dios acerca de algo relacionado con su voluntad. Y voy a decirles que es un tema que requiere, de hecho, bastante dedicación. Hay, incluso a manera de ilustrarles, contarles nada más, hay debates teológicos de décadas tratando de discernir en qué orden Dios emitió sus decretos. ¿Qué decretó primero? ¿Qué decretó después? No vamos a ir por esa ruta de debate nosotros, pero sí es mi interés presentarlo
porque esta forma de revelación de Dios no solamente es profunda y contundente, sino que define su autoridad como soberano. Él es el todopoderoso creador del universo y como tal, Él es el rey, es decir, el soberano. El soberano, les he contado en las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un par de versículos traducidos por soberano, que la palabra literalmente quiere decir déspota. ¿Quién es un déspota? Pues lamentablemente nosotros tenemos esta palabra con una connotación muy negativa, pero ciertamente un déspota es aquel que tiene el poder para hacer lo que le plazca. Déspota, Señor. Claro que es una alabanza decírselo así a nuestro Dios entendiendo esto. Y mírenlo, aquí en Efesios, este es un decreto importantísimo que lo identifiquemos como tal. Estoy yendo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer aquí este gran decreto. Dice, Efesios 1, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Observaciones. Estamos aprendiendo a hacer observaciones. ¿Quién estaba escribiendo esto? Pablo. ¿A quién se lo estaba escribiendo? A los seguidores de Cristo que están en Éfeso. ¿Quiénes eran ellos? Gentiles, no judíos. Sabemos que en todas estas iglesias Pablo llegaba buscando primero a los judíos y después juntamente con ellos buscaba a los gentiles. Pero las epístolas, y no solo las de Pablo, sino que también las de Pedro, por ejemplo, cuando tienen una audiencia específica, la identifican como tal. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejercicio con las epístolas de Pedro? Que dijimos que Pedro estaba escribiéndoles en primera instancia a judíos creyentes en Jesús. Estos en Éfeso son gentiles creyentes en Jesús. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Gracia es el saludo especialmente dirigido a los gentiles y paz es el saludo común entre los judíos. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Vean ustedes esto. ¿Dónde y cuándo? O sea, no está diciendo que Dios me bendijo a mí aquí en mi casa terrenal, en mi trabajo terrenal. No, esto es literalmente terrenal, pero allá
donde me bendijo, es celestial, es eterno, es mucho mayor, es más abarcador. Pero no solo cuándo, sino que también dónde. Perdón, no solo dónde, sino que también cuándo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Les puse el ejemplo que los teólogos debaten, los académicos debaten, ¿qué decretó Dios primero? Bueno, al menos aquí sabemos una cosa. Antes de que el Padre dijera, hágase la luz, ya había dicho que nos amó y nos eligió en Cristo con un propósito. Y dice el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos, nos adoptó. No éramos suyos, pero nos adoptó como miembros de su familia, porque no éramos miembros de su familia, no éramos miembros de ninguna familia de Dios, pero Él dice, desde antes de crear el mundo, desde antes de crear a Adán, desde antes de crear a Abraham, desde antes de crear a David, a todos, Él determinó esto, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. No nos acercamos nosotros a Él, sino que Él nos acercó a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Te has dado cuenta de eso? Porque decimos, Dios es bueno. Y cada día deseamos percibir de su bondad. Es tan extenso eso que la sabiduría y el entendimiento están disponibles para nosotros. Y continúa hablando de su plan y cómo fue que nos acercó. Esto es un decreto divino. Es la voluntad de Dios por su mera complacencia. Mira, no habíamos sido creados, ni siquiera habíamos pecado por lo mismo. No habíamos nacido, ni siquiera habíamos dicho, creo en ti. Y Él ya nos había, por decreto en la eternidad pasada, adoptado como de su familia. Son elementos que serán importantes para comprender toda la historia de la salvación, que esto es meses adelante que está programado. Ustedes tienen la lista de temas que queremos seguir, no que son los únicos, no que son todos, pero más adelante cuando veamos la historia de la salvación, vamos a poder presentar con base a las escrituras que la salvación es una promesa, porque vamos a hablar de pactos, de promesas, de mandamientos, etc. La salvación es una promesa que Dios le hizo a la nación de Israel. Pero desde antes de la fundación del mundo, Él decretó que los gentiles como los de Éfeso, que estuviéramos en Cristo, seríamos adoptados
como miembros de su familia. Es ahí donde decimos, porque recuerde, Él se acercó a nosotros. La salvación es una promesa de Dios a la nación de Israel, pero es también una invitación por gracia, como lo dice Efesios 1, a todos los gentiles que vengan a Él, que se encuentren con Él en la persona de Jesús. Veamos aquí ahora. Pactos. Los pactos son compromisos solemnes establecidos por Dios. Pueden ser condicionales o incondicionales. Condicionales o incondicionales. Mire, los pactos es una de los temas fascinantes, no solamente en su importancia, sino por su cobertura de significado en toda la Biblia. Tan es así que le hemos puesto por nombre al grupo de libros de antes de Cristo como Antiguo Pacto, como Viejo Pacto, como Antiguo Testamento, como Viejo Testamento. Y al Nuevo Testamento le hemos puesto Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Tan es así. Qué importante es el pacto. Un pacto condicional está por lo general asociado en sus condiciones a promesas o a consecuencias. El pacto condicional más amplio, estudiado y abarcador es el pacto con Moisés, que es un pacto que Dios hizo a través de Moisés con el pueblo hebreo que venía siendo rescatado por él de Egipto y traído a la tierra prometida que 400 años antes ya había sido tomada por Abraham. En este pacto condicional, ustedes pueden verlo en Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29, si el pueblo cumplía, Dios lo iba a bendecir, le daba promesas de bendición en Deuteronomio 28. Pero si el pueblo no cumplía, entonces sufría las consecuencias. Eso es un pacto condicional. El pacto incondicional es aquel en el que, parecido al decreto, que dice que Dios le plació, le agradó hacerlo, quiso hacerlo, el pacto incondicional es lo que llamamos un pacto de gracia. ¿Qué significa gracia? Que Dios es el único que está involucrado y que todo el beneficio es para nosotros. Dios regala algo porque quiere regalarlo, no porque se lo pedimos, mucho menos porque lo merecimos. Se llama pacto incondicional de gracia. Y hay 3 pactos incondicionales de gracia importante que debemos identificar. El primer pacto, al cual vamos a llamar fundamental, porque es el fundamento sobre el cual vienen los otros 2, es el pacto de Dios con Abraham. Cuando le cambió el nombre de Abraham a Abraham, está en Génesis 12
en Génesis 15, en Génesis 17. Cada vez va dándonos un detalle más. En Génesis 17, 7 dice, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. No dice, este es el pacto hasta que ya no se los quiera dar. No dice, este es el pacto hasta que me enoje con ustedes. No dice, este es el pacto hasta que me fallen. Pacto eterno, piense usted en salvación. Salvación eterna. Nos salvó de una sola vez y para siempre. De la misma manera, este pacto que Dios hizo con Abraham, que le prometió descendientes que iban a ser incontables como las estrellas de los cielos, le prometió tierra que sería de ellos a perpetuidad, lo cual quiere decir, de este punto en adelante, solo es de ustedes y de nadie más. A mí me ha placido dárselas. Y le prometió bendición. Y no solamente una bendición encerrada, sino una bendición para compartir, porque con ella estaba haciéndole a Abraham la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, como dice Génesis 12. Entonces ese es un pacto incondicional. Si ustedes leen el capítulo 17, se van a dar cuenta cómo Dios pide que Abraham prepare un altar y cuando eso está listo, Dios envía el fuego y pasa en medio del altar, denotando que solamente él se comprometió. En el pacto de Dios con Abraham, así como lo hemos entendido en la salvación, es Dios quien lo hace todo. Ahí tienen entonces dos ejemplos, uno de pacto condicional y otro de pacto incondicional. Solo mención general, los otros dos pactos de gracia que les mencioné. El segundo es el pacto de Dios con David, Salmo 89:30, por ejemplo. No quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Una sola vez he jurado. No mentiré a David. Su descendencia será para siempre. No le faltará hijo en su trono. Primera de Samuel 7. Ahí está el pacto de Dios con David. Él está reafirmando Dios con este pacto las primeras dos promesas que le hizo a Abraham su padre, porque a David es descendiente directo de Abraham. Le prometió descendencia y le prometió tierra. Le dijo, no te faltará un hijo tuyo en el trono. Y le dijo, esta tierra será tuya para siempre. El paralelismo acá, recuerda usted, el pacto condicional, si fallaban en esto, si fallaban en lo otro, habría castigo, habría corrección, pero no rompimiento de pacto. Y vamos a ver un poquito de esto más adelante. Y el tercer pacto es el pacto que llamamos el nuevo pacto. El nuevo pacto, cuando Jesús allá en Mateo, cuando está teniendo la última cena con los discípulos, cuando él dice, esta copa es el nuevo pacto, esta copa es mi sangre, la del nuevo pacto. ¿De qué está hablando hoy Jesús? Está hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham de bendición y de que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra, que bendito sería el que le bendiga a Abraham y sus descendientes. Y aquí, entonces,
¿qué es lo que está sucediendo? Que los profetas, Ezequiel, Jeremías, ellos hablan del nuevo pacto cuando Dios va a cambiar. Dios va a cambiar en, eh, permítame aquí, el corazón. No les estaba dando la presentación. Lo bueno que ustedes ya la tienen por adelantado, pero aquí estoy en este segmento. Pues les decía que los profetas como Ezequiel, como Jeremías, algunas referencias también en Isaías eran que Dios traería de vuelta al pueblo que estaba esparcido por todas las naciones por causa de fallar al pacto condicional de Moisés, pero que por causa de su pacto incondicional les garantizaba que la salvación no la perdían, que la tierra prometida no dejaba de ser de ellos. Y entonces de esta forma ellos recibían ese beneficio. Y Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto, el pacto que nos invita a nosotros a ser parte de su familia. Si me pueden confirmar ahí por el chat que ahora ya están viendo la presentación. ¿Sí? Bien, entonces eso era pactos. ¿Qué tal ahora promesas? Promesas, la definición es declaraciones de bendición futura. Algunas requieren obediencia, otras no. ¿Por qué? Al igual que los pactos, algunas de estas promesas son condicionadas a algo. Es decir, podemos tomarlas como recompensas, incluso en algunos las recompensas son promesas. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Eso es condicional. Cuando vemos la palabra, la preposición sí, es condicionante. Si esto, entonces lo otro. Eso sería una promesa que requiere alguna obediencia. Pero hay otras que no. Hay otras que son simple invitación de gracia. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esto es una promesa. Mandamientos, por definición, órdenes claras dadas por Dios que rigen la relación con Él y con los demás. Por ejemplo, Éxodo 20, versículo 3, el primer mandamiento de los 10 a través de Moisés. Que como lo explicamos en una clase anterior, el Pentateuco completo contiene 613 mandamientos y preceptos que se resumen en los 10 de las 2 tablas de Moisés, que a la vez se resumen en los 2 que dio Jesucristo en Mateo 22 y que a la vez se resumen en uno, como lo dijo Pablo: el que ama ha cumplido la ley. Por eso dice, no se deban nada entre ustedes, sino el amarse los unos a los otros. Mandamientos son órdenes claras dadas por Dios que rigen la relación con Él y con los demás. Note usted que los 10 mandamientos que aparecen en Deuteronomio, en la Torá, porque aparecen en Éxodo,
y después aparecen en el Pentateuco y en la Torá, aparecen en Éxodo y aparecen en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Edward me está pidiendo la palabra. A ver, dime así rapidón, Edward. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un mandamiento y una instrucción bíblica? Ok, vamos a ver eso. El mandamiento son ordenanzas claras dadas por Dios. Son, digámoslo así, universales. Las instrucciones tienden a ser casuísticas, o sea, tienen una causa, tienen una razón, tienen un motivo. Los mandamientos, el término legal es apodítico, es decir, no está sujeto a nada, no está sujeto al tiempo, no está sujeto al lugar, no está sujeto a las circunstancias. Es un mandamiento en ese sentido universal. Pues bien, decía, estos mandamientos son esa orden clara como parte de Dios, y en el caso del judaísmo están identificados estos 613 que incluye preceptos creo que ya lo mencioné en una clase anterior, ¿verdad? Para la agricultura, para las relaciones familiares, las relaciones sociales, el trabajo, todo este tipo de organización de un Estado, porque recuerde que cuando el pueblo entra a la tierra prometida, es cuando se constituye como Estado, cuando Dios le dice a Moisés, yo los quiero gobernar, ya sé, estos me van a pedir rey, pero yo quisiera ser su rey, yo quisiera ser su legislador, yo quisiera ser su juez. Pero conocemos la historia, ellos pidieron rey. Entonces Dios dio instrucciones a través de Moisés cómo debían hacer para elegir un rey y qué debía hacer el rey. Entonces esas son instrucciones. Pues bien, además de mandamientos, tenemos exhortaciones, que son llamados urgentes al cambio, a la fidelidad o a una obediencia específica. Les exhorto, amados hermanos, a que se cuiden de los que causan divisiones. Romanos 16. Pues muchas veces el texto usa la palabra directamente. Les exhorto, les amonesto. De hecho, hay un don espiritual relacionado con esto. Personas que tienen el don para traer una exhortación. ¿Qué es una exhortación? Una urgencia para modificar mi conducta. Tiene la Biblia también profecías, mensajes inspirados por Dios, revelando su voluntad o anunciando el futuro. Ezequiel 37, 21, 22. Mire, esta es una profecía para estos tiempos. Porque recuerde que Israel, primero, el reino del norte, las 10 tribus del norte, Israel propiamente llamado, salieron, o sea, fueron expulsados de su tierra, fueron llevados de lejanas tierras y no hay un retorno documentado de ellos. Judá, es decir, el reino del sur, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés. Manasés era un hijo de José. Recuerde que José no pidió tribu y parcela para él, sino que dijo, repártanla en mis hijos, sus 2 hijos. Pues ellos, el reino del sur, fueron expulsados, estuvieron 70 años en Babilonia, regresaron después de esos 70 años, entonces hay que tener cuidado en diferenciar esos tiempos, pero después, en el año 70, con la invasión de los romanos total
a Israel, a la tierra de Israel, a Jerusalén, a la mal llamada tierra de Palestina. Desde entonces no habían regresado hasta ahora. Esta profecía se está cumpliendo, hermanos, ante los ojos de ustedes. Diles, esto dice el Señor soberano, reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones, los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron dispersados, los unificaré para que formen una sola nación en la tierra, los montes de Israel. Ay, hermanos, lágrimas se nos salieron a mi esposa y a mí esta semana cuando terroristas incendiarios en muchos puntos del estado encendieron los bosques, esos mismos que Dios ha hecho crecer conforme a otra profecía. Pero Dios es más poderoso que un incendio y el pueblo de Israel seguirá viviendo conforme a esta profecía. Mire, un solo rey lo gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones ni en dos reinos. Ya no será el reino del norte, el del sur, Judá e Israel, serán uno solo. Yo estoy seguro que ustedes saben quién es ese rey y cuándo llegará, en un futuro que es cada vez más inminente. Falta mucho, pero ese mucho puede apresurarse y de manera inminente ese rey puede llegar. Advertencias, también hay advertencias, mensajes divinos que advierten sobre consecuencias de la desobediencia o el pecado. Ciertamente morirás si comes de ese árbol, dijo Dios ahí en el Edén. Principios, definición, verdades universales reveladas por Dios que guían al comportamiento humano, es decir, los creas o no. Esto es verdad aquí, como popularmente decimos, y en la China. Lo creas o no, no se engañen. Es decir, cualquier principio debería ser introducido con esa expresión, no se engañen. Cada uno cosecha lo que siembra. No se engañen. Eso es un principio, es el principio de la siembra y la cosecha. Si siembras poco, cosechas poco. Si siembras mucho, cosechas mucho. Y si no siembras nada, nada siembras. Si siembras papas, cosechas papas. Si siembras amor, cosechas amor. Es un principio universal. El evangelio es la revelación suprema de la voluntad de Dios. Lo vimos de alguna manera en Efesios capítulo 1 y lo podemos encontrar en muchos pasajes de las Escrituras. Aquí cito Hebreos 1:2. En estos días finales, porque lo que ha dicho Hebreos es que en el principio Dios nos habló por medio de los profetas y etcétera, etcétera, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha dado a conocer, como dijimos en Juan capítulo 1, el Hijo le ha hecho exégesis al Padre, le ha revelado, le ha dado a conocer, nos lo ha explicado. A Dios nadie le ha visto. Su Hijo nos lo ha dado a conocer. Agradezco la atención de ustedes en este tema adicional. Recuerden estar suscritos y revisando nuestro grupo WhatsApp en el documento que les envié. Ahí está el enlace por si no se han unido. Y por supuesto la invitación a que me inviten a un café a través de esa respectiva página para dar lugar al pago de esta plataforma y todos los demás anexos con que nos apoyamos para llegar a ustedes. Los próximos minutos tengo un invitado y esta invitación sigo haciéndola extensiva a todos para que quienes gustan, quienes se atreven, esos valientes, ¿verdad? Que se atrevan a compartirnos de su devocional, sigamos practicando. Ya les dije, queremos llegar hasta el punto de que ustedes sean
emisores por diferentes medios, clases, predicaciones, blogs, redes sociales, libros, novelas, poemarios. Seamos de aquellos que seguimos nuestro eslogan, conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Doy la bienvenida entonces a David Granera de Choluteca. David, te invito a encender tu cámara, a encender tu micrófono y que nos compartas. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, don Mike. Qué brutal estuvo eso. ¿Se logra ver? Sí. Ok, pues voy a tratar de hacerlo en los 10 minutos que nos queda. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Puedes tomarte 15, no hay problema. Ok, sé que están en diferentes países algunos y como dijo don Mike, soy de Choluteca. Bueno, la semana pasada terminé el libro de Colosenses y cuando don Mike me avisó o me invitó a compartir, pues tenía bien fresco este pasaje que en realidad Dios me habló y creo que me exhortó. Entonces quiero compartírselos con ustedes y mientras tenía mi devocional, pues lo que hemos estado aprendiendo en clases he tratado de ser bien intencional en aplicarlo y, y qué profundo es esto, qué profundo es, cómo con un pasaje podemos sumergirnos y nadar y nadar. Entonces, Colosenses 4, 5, 6, lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Es la versión que uso en mis devocionales y dice lo siguiente. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Entonces, introduciéndonos al método OIA, en la parte de la observación, donde uno se hace las preguntas dónde, cuándo, quién, cómo, para qué, por qué. Pues una de las cosas que pude eh, observar fue, primero que todo, pues, ¿quién? El autor es Pablo, escrita desde la prisión en Roma. Otra de las cosas que pude observar es que es una carta a los creyentes en la ciudad de Colosa. Creo que como Mike decía al principio, eran a gentiles, a creyentes gentiles en ciudad. Colosa era una ciudad en Asia Menor, hoy conocida como Turquía. Otra de las cosas que pude observar es que, obviamente, ya pasando al capítulo 4, en la parte final de la carta, pues el capítulo 4 ya es lo último, es el último capítulo y son instrucciones prácticas y hay bastantes saludos personales por parte de él. Y pude observar también que tiene un tono pastoral y afectuoso, interesante de Pablo. Él al ser un hombre bien, bien fuerte de carácter, tiene ese tono bien afectuoso, incluso en el capítulo 3, bueno, casi en toda la carta, y para fortalecer a la comunidad y animarlos a ser activos en su fe. Entonces, cuando estaba observando esto, estaba diciendo, wow, una carta desde la distancia, desde Roma, en aquellos entonces, pues la comunicación no es como hoy. Y mientras estaba escribiendo estos datos, llegué a dos conclusiones. Número uno, y es de que desde la distancia incluso podemos estar edificando a otros. No importa dónde estemos, podemos edificar a largas distancias a otras personas. Y lo otro que también pude ver es de que está en una prisión y la prisión pues representa dolor, representa una condición desfavorable. Entonces pude observar también desde que desde el dolor podemos estar edificando a otros, desde las circunstancias desfavorables podemos seguir edificando y bendiciendo a otros. Entonces lo que pude observar en estos datos así bien generales, cómo Pablo desde su dolor y cómo Pablo desde la distancia seguía edificando a los demás creyentes.
Entonces, pasando un poco a la interpretación, voy a, lo rojo es el versículo y dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, es decir, entre los incrédulos y aprovechen al máximo cada oportunidad. Entonces, una de las cosas que pude interpretar es, podemos vivir de distintas maneras entre los incrédulos, pero la manera en la que nos invita Pablo es a una conducta sabia. Entonces, me imaginé esto como muchas veces cuando interactuamos con distintas personas, ya sea creyentes o incrédulos, muchas veces nos ponemos una camisa, ¿va? Y esa camiseta, pues muchas veces depende con quién nos juntamos. Y muchas veces cuando estamos entre los incrédulos, como que nos quitamos la camisa de ser cristianos y muchas veces nos comportamos como ellos. Entonces, aquí la invitación de Pablo es como ponerse la camisa de la sabiduría cuando, cuando caminamos y andamos entre ellos. Y me exhortó porque muchas veces la camisa que yo me pongo entre los incrédulos es la camisa muchas veces de la hipocresía. Entonces, esta instrucción de vivir sabiamente, pues me llamó bastante la atención y, y entre los incrédulos me llamó también la atención porque de alguna manera nosotros, los cristianos, para los incrédulos, ellos constantemente nos están observando y nos están evaluando. Puede ser ahí en tu oficina, ahí en tu escritorio, ellos están observando y nos están evaluando esa camiseta que andamos, la camiseta muchas veces de la hipocresía o esa camiseta de la sabiduría, cómo andamos entre ellos, ¿verdad? Y usa la palabra sabiamente y tiene que ver con discernimiento, con prudencia, con cuidado intencional. Y el sabio entiende el momento, el contexto y a las personas que lo están rodeando. Entonces, cuando estuve estudiando la palabra sabio, es eso de estar entre ellos, entre los incrédulos, y elevar un poco el panorama y ver y tener esa capacidad de ver más allá. El sabio, alguien decía por ahí, el sabio es aquel que conecta en los eventos, tiene esa capacidad de conectar y decir, lo que yo haga ahorita va a tener consecuencias, ya sean buenas o malas. Entonces, cuando nosotros vivimos sabiamente entre los incrédulos, es estar viviendo con esa capacidad de poder entender el contexto y las personas que me están rodeando y comportarme de una manera que pueda bendecirlos a ellos, ya sea en el clima laboral, ya sea incluso familiares. Entonces, cuando estamos viviendo intencionalmente, sabiamente, simplemente aprendemos a leer los escenarios en el que nos encontramos, a las personas con las que estamos conversando o interactuando. Y intentamos ser muchas veces prudentes, muchas veces tenemos cuidado, muchas veces simplemente callamos, muchas veces metemos una palabra en el momento correcto. Entonces, eso tiene que ver con sabiduría. Y la parte final, pues dice, aprovechan al máximo cada oportunidad y podemos desaprovechar las oportunidades con los incrédulos porque nuestra conducta muchas veces no nos respalda. Entonces, como que de alguna manera nuestra manera de vivir crea oportunidades para que podamos incluso servir a los incrédulos o acercar a los incrédulos a la cruz, como que primero comienza con nuestra conducta, como que es el primer mensaje, como que es el primer ladrillo en el puente para conectarlos. Y sigue diciendo el pasaje que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Y en la Reina Valera 60, lo leí también en la 60 y me gustó los adjetivos que usa y es que sus conversaciones sean con gracia y sazonadas con sal. Me gusta bastante, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Entonces, una de las cosas que pude ver es que hay conversaciones que simplemente queremos terminarlas, pero las conversaciones sazonadas invitan a seguir hablando. Y es algo que yo he podido experimentar muchas veces entre mis amigos incrédulos cuando estaba en la universidad. Muchas veces no era amable con ellos y cordial. Y yo podía notar de que simplemente no querían seguir conversando conmigo.
Entonces, desaprovechaba, como dice la primera parte del pasaje, esa oportunidad con ellos. Me gustó bastante la connotación, las palabras que usa la Reina Valera 60, porque la nueva traducción viviente, cordiales y agradables, son palabras bien, que podríamos decir que son bien generales, no sé si está bien dicho, pero me gusta bastante cómo lo pone la 60 porque dice con gracia. Entonces la gracia habla de un tono amable, pero también un tono que da vida, que levanta al otro. Y es cierto, Sí, muchas veces cuando estamos conversando con los incrédulos, tendemos a condenar, tendemos a aplastar, nos creemos superiores moralmente. Y Pablo nos está invitando a que nuestras conversaciones sean con gracia, esa gracia que hemos recibido de Jesús. Y yo muchas veces esa gracia tiene que ver con ese regalo que no merecemos y yo lo traduzco en Jesús nos da segundas oportunidades siempre. sí, Entonces, con el incrédulo, cómo tener esas conversaciones y decirle, a pesar de que sos pecador, a pesar de que quizás llevas una vida terrible, puedes tener segundas oportunidades. Entonces, cuando ese tono de gracia me gusta más porque es un tono de esperanza, es un tono de levantar y no de aplastar. Y dice sí, sazonada con sal. Y estuve investigando un poco y en tiempos antiguos la sal era un símbolo de sabiduría, de preservación de lo bueno y le daba sabor a las cosas. Entonces, conversaciones que aporten valor al que está escuchando, que cuando conversemos la otra persona salga cargada y no salga como que no le robemos energía, sino que le aportemos valor. Preservación de lo bueno, pues incluso en esas conversaciones con los incrédulos muchas veces se da para pláticas inmorales, incluso se da para pláticas con malas palabras, incluso chismes, malos comentarios. Y la sal es esa, simplemente preserva lo bueno, cómo entre esas conversaciones podemos conservar los valores, incluso entre los incrédulos, cómo en nuestras conversaciones protegemos cuando hay chisme, cortamos ahí, preservamos lo bueno y eliminamos lo malo, eliminamos la crítica, eliminamos lo de estar destruyendo a los demás y nosotros cómo agregamos ese sazón a las conversaciones entre ellos que digan, hey, esta persona cuando conversa, preserva lo bueno y sabor, cierto. ¿verdad? El sabor tiene que ver con, me puse a pensar cómo mis pláticas pueden tener más sabor a cielo, que cuando las personas, los incrédulos me escuchen, por lo menos traerles un pedacito de cielo en la conversación. Otra de ya para terminar, dice el pasaje, a fin de que ustedes Recuerda tengan la que ese es respuesta nuestro adecuada. lema, ¿va? Conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Precisamente. Muy bien, David. Continúa. Y para terminar, dice el verso, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y estaba interpretando cuando habla de las conversaciones, desde luego la conversación siempre es en dos vías, el emisor y el receptor. Y para Sí, responder adecuadamente, habría primero haber escuchado adecuadamente. Entonces el pasaje dice la cierto. respuesta adecuada. Entonces la respuesta siempre está conectada con la escucha, una buena escucha, como dice en Santiago, sean rápidos para escuchar y tardos para hablar. Entonces, como que de alguna manera está conectado, una respuesta adecuada tiene que ver con buenos oídos. Cada persona necesita una respuesta diferente, porque el pasaje dice la respuesta adecuada, ¿verdad? Entonces, cada persona necesita una respuesta diferente. Algunos tienen dudas genuinas, otros están heridos, y por eso es que el pasaje dice, vivan sabiamente entre ellos. La sabiduría nos da esa capacidad de poder leer a la persona en qué condiciones está y yo así poderle dar una respuesta correcta. Una respuesta adecuada tiene más poder cuando mi ejemplo me respalda, que es la primera parte del pasaje. Andad sabiamente, cuando vivimos sabiamente, cuando andamos esa camisa de la sabiduría y no de la hipocresía, cuando ya mis palabras salen, de alguna manera tienen más poder porque mi ejemplo lo respalda, lo que estoy diciendo. Y es lo que muchas veces somos criticados como cristianos, como que
decimos cosas, pero nuestro ejemplo muchas veces no las respalda. Una conversación cordial y agradable puede abrir la puerta para pasar de una conversación amistosa a una conversación eterna. Y es cierto, muchas veces ahuyentamos a los incrédulos por ser demasiado duros, por ser demasiados prepotentes, por ser demasiados arrogantes. Y como dice el verso, perdemos la oportunidad de que a través de una buena conversación poderlos acercar a la cruz. Sí. Y para terminar, que nuestras conversaciones con los incrédulos construyan puentes y no muros. Entonces, eso es lo que las conversaciones con gracia y sazonada con sal construyen puentes y derriban muros. Y no se trata de ser blandos muchas veces con las verdades, sino que tiene que ver más con, el pasaje dice que sean con gracia, amables, cordiales. No significa de que hay que sacrificar la verdad, significa de que hay que saberla comunicar. Entonces, una de las cosas que llegué estuve meditando cómo lo podría aplicar, porque personalmente mi burbuja en la que yo me rodeo es de creyentes. Mi familia es creyente, donde trabajo es que hay bastantes creyentes. Entonces estaba meditando y como que Dios me llevó a ese momento y donde yo interactúo bastante con los incrédulos es en mis redes sociales. Entonces me puse a pensar, yo tengo muchas amistades de no creyentes y en las redes sociales conozco muchas personas y muchas veces evaluándome no he sido sabio en algunos comentarios que he emitido, no he sido sabio en algunos posts que he puesto o uso Twitter bastante y muchas veces he puesto tweets que más que construir puentes han construido muros. Entonces Dios me exhortó bastante a cuidar mi conducta y comentarios en redes sociales, producir posts con gracia y sazonados con sal. Y es, y es algo que he estado tratando de cuidar, porque a mí me gusta bastante el fútbol y como muchas veces con esas pequeñas cosas podemos crear barreras con otras personas. Entonces he tratado de moderarme más y decir, esto que voy a escribir tiene gracia, esto que voy a escribir es insípido o va cargado con sal, ¿verdad? Y lo otro es crear oportunidades para servir a mis amigos incrédulos, porque simplemente mi burbuja hay bastantes creyentes, entonces tengo que ser más intencional en crear esas oportunidades para que a través de esas oportunidades yo pueda aprovechar a través del servicio o a través de una llamada, ser amable con esa persona y que esa oportunidad cree momentos para acercarlos más a Jesús. Entonces, eso sería, don Mike. David, esa última expresión de que eso sería en realidad gracias, significativo, bien ilustrado, esos 3 puntos de O y A, y que estoy seguro te llevaron también a esos momentos de oración y de contemplación, ¿verdad? Que forman parte de estas fases en nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial, que moldea en nosotros su Hijo con la ilustración a la cual nos guía su Espíritu Santo. David, muchísimas gracias, como también muchísimas gracias a cada uno de ustedes que participó en la clase de hoy. Les animo a que inviten a otros a sumarse. Ustedes conocerán algún hermano o hermana que quiera aprender a conversar con su Padre Celestial. Les animo, si ustedes tienen un discípulo, si ustedes tienen una persona que están invitando a su congregación, consideren invitarlo con toda libertad también a estas clases. Si ustedes conocen una persona, un hermano, hermana que está preparándose para
para, qué sé yo, ministerio de niños, dar clases a niños, dar clases a jóvenes, conocen a alguien que está preparándose, que tiene ese corazón, esa pasión, esa cañaña, como decimos, para predicar, por favor, invítenos, porque este es un tiempo para que conversemos y seamos entonces transformados, que al adquirir convicciones queramos compartirlas con otros, así como yo he estado compartiendo todo este material que, como les dije, en su momento, originalmente lo compartió conmigo el pastor Nelson Guerra. Un año después me puso a enseñarlo en un campamento doctrinal hace muchísimos años. De la misma manera, continuemos edificándonos unos a otros. Como he dicho antes, la gran comisión es eminentemente un mandamiento a enseñar. Por tanto, yendo, recuerdan ustedes la explicación, hagan discípulos de entre todas las naciones gentiles y, dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Les bendigo. Shalom, shalom. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes.